Saludos queridos estudiantes, aquí como siempre su compañero y maestro Iván Tejeda, alegre de poder continuar desde este espacio compartiendo temas matemáticos de interés para su desarrollo intelectual. En la clase anterior nos introdujimos en el mundo de los números complejos, conociendo su origen, historia, su utilidad en las matemáticas, así como los diferentes tipos de números complejos. Hoy continuaremos esta unidad aprendiendo acerca de las potencias de la unidad imaginaria. También reforzaremos el concepto de número complejo en forma binómica. Acompáñame en esta aventura de aprendizaje. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. En la clase anterior aprendimos que y es igual a raíz de menos 1, o lo que es lo mismo decir, eliminando el radical, y a la 2 es igual a menos 1. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular otras potencias de la unidad imaginaria? ¿Qué debemos hacer si queremos calcular y a la 3, y a la 4 o cualquier otra potencia de i? Podemos hacer estos cálculos empleando las propiedades de los exponentes. Al calcular potencias de i, se pueden aplicar las propiedades de los exponentes que sabemos que son verdaderas en el conjunto de los números reales, siempre que los exponentes sean enteros. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto, i a la 0 es igual a 1. La potencia i a la 1 tampoco es necesario demostrarla, ya que todo número elevado a 1 equivale a la misma cantidad, así que i a la 1 es igual a i. Sabemos que i a la 3 es igual a i a la 2 por i, teniendo en cuenta que en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Por ende, menos 1 por i es igual a menos i. Para obtener la potencia de i a la 4, tal cual hicimos en el ejercicio anterior, descomponemos i a la 4 como i a la 2 por i a la 2, que sería igual a menos 1 por menos 1 igual a 1 positivo. Otras potencias de i. ¿Qué sucede si queremos calcular una potencia de i de un exponente mayor? Coloquemos los resultados que hemos obtenido en los cálculos de las potencias de i en la siguiente tabla. i a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a i a la 2 igual a menos 1, i a la 3 igual a menos i a la 4 es 1. Al observar los resultados, se nota un patrón en el que se repiten los mismos valores cada 4 elementos de la secuencia, por lo que, si seguimos calculando cada potencia en orden ascendente, los datos se seguirán repitiendo de forma indefinida. Ante esto, podemos decir que, si el número de veces que se repiten los resultados es 4, entonces para cualquier potencia de la unidad imaginaria, dividimos dicha potencia entre 4 y el residuo de la división será igual a la potencia dada. Vamos a calcular las potencias de la unidad imaginaria. En este caso tenemos las potencias de i a la 20, i a la 35, i a la 246 e i a la 519. Todas son potencias por encima de 4. Por lo tanto, como tenemos 4 bases en la unidad imaginaria i a la 0, i a la 1, i a la 2 e i a la 3, ese 4 nos va a servir para dividir los exponentes de la i o de la unidad imaginaria. En este caso, 20 dividido entre 4 va a ser a 5. 5 por 4 es 20. Si restamos, nos va a dar 0 en el residuo. Este residuo de 0 es el que me interesa, por ende, voy a decir que i a la 20 entonces va a ser igual a i a la 0, que es igual a 1. Para el caso de i a la 35 tenemos 35
también dividido entre 4, y va a ser 35 entre 4 es a 8, 8 por 4 es 32, restamos 5 menos 2 es 3, 3 menos 3 es 0, tenemos 3 como residuo, ese 3 es el que me interesa y digo que i a la 35 es igual a i a la 3, por ende va a ser igual a menos i. Y en el caso de i a la 246, decimos 246 entre 4 también. Recuerden siempre de la forma tradicional, la calculadora no te va a dar nunca el residuo que nos interesa. Así que decimos ahora 24 entre 4 es a 6, 6 por 4 es 24, restamos, nos da 0, bajamos el 6, 6 entre 4 es a 1, 1 por 4 es 4, 6 menos 4 es 2. Nuestro residuo ahora es 2, por ende i a la 246 es igual a i a la 2 y esto es igual a su vez a menos 1. Para el caso de i a la 519, decimos 519 dividido entre 4, 5 entre 4 es a 1, 1 por 4 es 4, resta 1, bajo el 1 y digo 11 entre 4 es a 2, 2 por 4 es 8, y al restar nos quedan 3, bajo el 9, 39 entre 4, digo que es a 9, 9 por 4 es 36, restamos, nos quedan 3, 0, nuestro residuo ahora es 3. Para el caso de 519 como potencia de i, vamos a tener que i a la 3 es lo mismo que i a la 519, también igual a menos i como el caso número 2. Recuerda hacer la división de la forma tradicional y sustituir el residuo de la operación, ya sea 0, 1, 2 o 3, en el exponente de i e igualar el valor correspondiente de la tabla i a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a i a la 2 igual a menos 1 e i a la 3 igual a menos i. Te invito a que veas el video en el canal de YouTube de Khan Academy en español titulado Calculando i elevado a exponentes arbitrarios, para que veas otras formas de hacer estos cálculos de potencias de la unidad imaginaria. Puedes utilizar cualquiera de estos dos métodos para calcular la potencia de i. Comparte con tu maestro o tutor y con tus compañeros de clase acerca de estos dos métodos y practique ejercicios de este tipo. En la clase anterior aprendimos que un número complejo es cualquier número que puede escribirse como a más bi, donde i es la unidad imaginaria y a y b son números reales. Por ejemplo, 2 más 3i es un número complejo donde 2 es la parte real y 3i es la parte imaginaria. Ahora bien, existen diferentes formas de representar cualquier número complejo. Veámoslas una a una. Esta forma de representación es la más utilizada y que ya hemos visto. La forma general o forma binómica es a más bi, es decir, un número complejo está formado por dos partes a y b, llamadas a parte real y b parte imaginaria. Por ejemplo, 5 menos 7i, donde 5 es la parte real y menos 7i la parte imaginaria. En este caso, a es igual a 5 y b es igual a menos 7. 2i, donde un medio es la parte real y 3/4 i es la parte imaginaria. En este caso, a es igual a un medio y b es igual a 3/4. ¿Puedes identificar la parte real y la parte imaginaria en los siguientes números complejos expresados en forma binómica? 7i, 8 más i, 1 medio menos 1/3 i, 12 más 25i.
Recuerda que la forma binómica es la más usada para representar los números complejos y luego la seguiremos empleando para diferentes operaciones. Aunque existen otras formas de representar los números complejos, de momento esta forma es la que emplearemos para trabajar con ellos. En clases posteriores aprenderemos sobre esas otras formas de representación. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Con lo que hemos aprendido, ¿crees poder encontrar rápidamente cualquier potencia de la unidad imaginaria? ¿Puedes seguir identificando las partes de un complejo en forma binómica? Sigue compartiendo sobre este maravilloso tema con tus compañeros y refuerza tus conocimientos con las informaciones adicionales que te ofrece tu maestro en las reuniones programadas junto a tus compañeros. Siempre recuerda, la práctica hace al maestro. Hasta la próxima.